aquí en la iglesia y oramos, Dios, traiga más gente. Y esperamos que la gente llegue, ¿sí o no? Pero la misión, el mandato de Dios en participar en la misión no era decir, bueno, vengan la gente aquí, ¿sí o no? Era ir, vayan a todo el mundo. No es esperar que las naciones lleguen acá, es ir a buscarlos, ¿sí o no? Y eso es seguir el ejemplo de Jesús. Él siempre es el mejor ejemplo, ¿sí o no? ¿Qué decían cuando andaba aquí en la tierra? Yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. He venido a buscar y a hallar lo que se había, ¿qué? Perdido. Si algo es perdido, ¿qué tiene que hacer uno? Si uno pierde una moneda en la casa, como en la parábola de la moneda perdida, ¿qué hace uno? Bueno, de pronto ya nosotros decimos, si yo pierdo la moneda ¿qué vale? ¿Qué hace uno con 200 pesos ahora, sí o no? La gente dice, bueno, se perdió un billete de 100,000, ¿qué hace uno? Comienza a buscar, a levantar el colchón, a abrir el closet, a buscar por todos los bolsillos, ¿sí o no? Uno tiene que buscar, uno tiene que estar activo. Y eso es lo que hacía Jesús, vino a buscar lo que se había perdido, ¿sí o no? Y Él nos deja con esa misma misión de ir a las naciones, porque hay muchas personas que todavía andan perdidos. No es la misión de orar para que la gente llegue acá, es ir. Tenemos que estar dispuestos a ir. Y es un mandato, ¿sí o no? Ahí lo dice de forma de mandar. Hay que ir. Nos da la opción, bueno, si le queda fácil, vayan. ¿Sí o no? No, lo dice así, vayan al mundo y hagan discípulos. ¿Qué decía Jesús en Juan 14? Si me amas, ¿qué? Guardarás mis mandamientos. Si realmente profesamos amor para Dios, para nuestro Salvador, ¿qué implicaciones tiene en nuestra vida en cuanto a las misiones? Que vamos a ir. Porque Dios, mi Salvador, el que tanto amo, me ha mandado a hacerlo, ¿sí o no? ¿Se acuerda de Pedro en Juan 21? Cuando Jesús ya había resucitado y estaban estaban pescando los discípulos, esperando que Jesús llegaba. Y Jesús llegó a la orilla y no habían pescado nada. Jesús estaba ahí, decía a los discípulos, intenta al otro lado. Bueno, una pequeña conversación ahí, intentan en el otro lado y hallan una cantidad de peces ahí. Y Pedro se da cuenta que era Jesús, entonces él se tira al lago para encontrarse con Jesús, porque la última vez que estaba con él, lo había negado 3 veces. ¿Y qué era la pregunta que hacía Jesús a Pedro cuando llega a la orilla? Pedro, ¿me amas? ¿Sí o no? ¿Y qué dice Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces, después, ¿qué decía Jesús? Entonces, protege mis ovejas. Una segunda vez, ¿me amas? Claro que sí, tú lo sabes. Entonces, haz algo. Cuida mis ovejas. Por tercera vez lo hizo. Pedro, ¿me amas? Lo que está diciendo Jesús, si tú profesas un amor, Pedro, tú has hablado mucho. Y eso lo vemos en los evangelios. Pedro le encantaba hablar. Hablaba antes de pensar. Muchas veces tenía que retroceder. Así sucedió lo mismo. Si realmente profesamos amor a Dios, eso implica que vamos a participar en la misión que Dios ha encomendado a la iglesia. Ir a ser discípulos. Tenemos que estar dispuestos a ir. Pero tal vez decimos o preguntamos, ¿y qué digo?
¿Qué les voy a decir? ¿Cómo voy a compartir? ¿Dónde comienzo? Mire, no tienes que comenzar con una prédica de 40 minutos, o 50, una hora, ¿sí o no? O 30 o 20. No tienes que saber los términos teológicos más grandes y confusos, neumatología, amartología, ¿sí o no? O saber cómo explicar qué es la unión hipostática, ¿sí o no? A veces pensamos que hay que tener unos conceptos y comenzar a explicar las cosas más complicadas. Acabamos de pasar 2 semanas viendo la vida de la mujer samaritana. Uno de los primeros testigos que fue y testificó que Jesús era alguien diferente. ¿Qué teología sabía la mujer? ¿Qué compartía ella cuando salió y se volvió al pueblo para decir a la gente? Lo único que sabía, ven a ver un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho en la vida. ¿No será este Cristo? Si tú estás preguntando, ¿qué voy a compartir? ¿Qué voy a decir? Lo que tú sabes de Dios, ¿sí o no? Si falta conocimiento, vamos aprendiendo todos los días, cada semana, pero comienza a compartir lo que tú sabes. Y si eres salvo, si has conocido a Jesús como Salvador, comienza ahí. No, déjame contarte un hombre que me cambió la vida, ¿sí o no? ¿Qué les voy a decir? Lo que Dios te está enseñando, ¿sí o no? Comienza a contar. Hay un ejemplo que les quiero mostrar, es Coca-Cola. Tal vez tú preguntas, ¿qué tiene que ver la Coca-Cola con el Evangelio, con compartir el Evangelio? ¿A quién le gusta Coca-Cola? Mejor que el Pepsi, ¿no? Obviamente, sí, el Coca-Cola es 1000 veces mejor que el Pepsi. Si uno va a comer una pizza, perfectamente va junto con Coca-Cola, ¿sí o no? Es la combinación perfecta. Pero Coca-Cola fue inventada o hecha con su receta más o menos en el año 1886, si no me equivoco. Hace más o menos 150 años atrás. Y lo que ha pasado en el mundo, en menos de 100 años, Coca-Cola ha logrado estar en, digamos, 99% del mundo. 2 países donde Coca-Cola no se encuentra, más por cosas políticas, es en Corea del Norte y en Cuba. Pero si tú muestras eso a cualquier persona en el mundo, hasta en las zonas más aisladas en África, tú puedes encontrar a alguien tomando una Coca-Cola. En menos de 100 años, Coca-Cola ha logrado alcanzar casi todo el mundo, ¿sí o no? Es una de las marcas más reconocidas en todo el mundo. Pero otra cosa para mostrar, en cuanto al Evangelio, lo que representa el verde es donde el Evangelio está, donde ha llegado, donde hay iglesias bien formadas, incluso aquí en Colombia. Podemos decir, hay iglesias que predican el Evangelio, iglesias maduras, el Evangelio está ahí, ¿sí o no? Pero lo que está en rojo es donde la gran mayoría de esas zonas, menos de un porcentaje, tiene el Evangelio, tiene acceso al Evangelio. Y en esa zona roja, Norte África, Asia, China, la India, Indonesia, vive más del 60% de la población del mundo. Y uno dice, 99% del mundo tiene acceso a Coca-Cola, pero menos de 50% del mundo tiene acceso al Evangelio. Y llevamos 2000 años desde que Cristo vino, murió y resucitó. ¿Qué está sucediendo, sí o no? Tenemos que preguntar. Pero tal vez miramos esto. Pongamos un ejemplo.
Tomamos una persona y tú dices, bueno, una persona que en 6 meses va a compartir el evangelio con otra persona. Tal vez está hablando con otros, pero digamos en 6 meses logra compartir el evangelio y una persona responde con fe al evangelio, ¿sí o no? Sabemos en un mundo real, si yo comparto el evangelio con 5, la posibilidad que los 5 van a responder es poco, ¿sí o no? Pero digamos que voy compartiendo y una persona acepta el evangelio y comienza a seguir a Jesús como Salvador, ¿sí o no? En 6 meses se convierte en 1 a 2. Después de 1 año, si esa persona que también acepta el evangelio, si los 2 siguen el proceso, 2 comienzan a compartir, en 1 año, eso cambia a 4 personas, ¿sí o no? Seguimos avanzando. Después de 1 año y medio, una persona compartiendo el evangelio se ha convertido en 8. Si comenzamos después de 2 años, ya son 16 personas. Avanzamos 2 años y medio, son 32. En 3 años ya son 64 personas. Si yo digo voy a compartir el evangelio con la idea que orando que una persona reciba a Cristo como Salvador y después comienza de nuevo cada 6 meses, ¿sí o no? En 3 años son 64 personas. Después de 3 años y medio, ya ve la cantidad de personas, 128. En 5 años, ¿cuántas personas son? Más de 1,000 personas con acceso al evangelio. Después de 15 años y medio, son más de 2 millones de personas. Si solamente uno comienza. ¿Sí o no? Tal vez preguntamos, bueno, ¿qué pasa? Yo solo soy una persona. Si no lo hago, si me da mucha vergüenza, me da pena, no sé qué decir, no lo hago, eso no va a cambiar mucho. Hay muchas personas que lo hacen. Si no lo hago, eso no va a cambiar nada. En 15 años, si quitamos una persona del proceso, ¿sabe qué pasa? 2 millones de personas se convierten en apenas 1 millón. ¿Sí o no? A largo plazo, si no estamos dispuestos a ir, tiene grandes consecuencias, ¿sí o no? Ahora tenemos que reconocer que Dios es soberano, que Dios me necesita como persona para llevar el evangelio. En realidad no, pero Dios ha decidido usar la iglesia para llevar el evangelio a todas las naciones, ¿sí o no? Si yo no lo hago, más de 1 millón de personas tal vez van a morir sin conocer a Cristo, ¿sí o no? Entonces no podemos decir, yo solo soy una persona, no puedo hacer nada, ¿sí o no? Tenemos que entender que tenemos que estar dispuestos a ir, a obedecer, a compartir. Tenemos que saber que Dios siempre ha llamado personas. En el libro de Isaías capítulo 6, eso es donde ya comenzamos a buscar unos versículos. En Isaías 6, Dios está hablando y comenzando en versículo 6, dice, en ese momento, 6:6, en ese momento voló hacia mí, está hablando Isaías el profeta, uno de los serafines, traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar, con ella me tocó los labios y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrado y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿A quién iré por nosotros? ¿Qué está preguntando Dios? ¿Quién va a llevar el mensaje que quiero llevar?
que quiero mandar. Y mire qué dice Isaías. Y yo respondí, aquí estoy, envíame a mí. Yo no. Dios siempre está obrando para enviar personas. Pero muchas veces nosotros escuchamos ese llamado, ¿a quién iré? ¿Quién va a levantar la mano? Y todos se quedan, tengo muchas cosas que hacer, tengo otras responsabilidades, tengo otras prioridades, ¿sí o no? Pero tenemos que estar dispuestos a ir. Mire, en esos días de Isaías, cuando Dios lo llamó, estaba reinando Usías, rey de Judá, y realmente desde la perspectiva humana, Usías era un rey exitoso. Reinaba, si no me equivoco, unos 52 años, tenía éxito político, tenía éxito en sus campañas de guerra, tenía éxito en la economía, todo en Judá. El país iba mejorando mucho. Pero al final de su vida, Usías tenía orgullo, no terminó bien, y es un reflejo de lo que estaba sucediendo en Israel en ese tiempo también. Si me acompañan a Segunda de Crónicas, son unos libros antes de Isaías, Segunda de Crónicas, capítulo 26. Segunda de Crónicas 26, comenzando en el versículo 16. Dice, sin embargo, cuando aumentó su poder, Usías se volvió arrogante, a lo cual lo llevó a la desgracia. Se rebeló contra el Señor, Dios de sus antepasados, y se atrevió a entrar en el templo del Señor para quemar incienso en el altar. ¿Por qué Usías no podía hacerlo? Porque no era sacerdote. Siendo rey en el linaje de David, venía de Judá. Solo los levitas eran permitidos entrar a quemar incienso y a hacer el ministerio en el templo. Pero Usías se llenó de orgullo, decía, yo soy el rey, yo voy a entrar. Y detrás de él entró el sumo sacerdote Azarías junto con 80 sacerdotes del Señor, todos ellos hombres valientes, quienes se le enfrentaron y le dijeron, no corresponde a su majestad quemar incienso al Señor, esa es función de los sacerdotes. Versículo 19, esto enfureció a Usías, quien tenía en la mano un incienso listo para ofrecer el incienso. Pero en ese mismo instante, allí en el templo del Señor, junto al altar del incienso y delante de los sacerdotes, la frente se le cubrió de lepra. Al ver que Usías era leproso, el sumo sacerdote Azarías y los demás sacerdotes lo expulsaron de ahí de toda prisa. Es más, él mismo se apresuró a salir, pues el Señor lo había castigado. Y el rey Usías se quedó leproso hasta el día de su muerte. Tuvo que vivir aislado en su casa. Lo más triste en eso es en la historia, así termina la vida de Usías. No vemos un arrepentimiento, no vemos un volver al Señor. Y eso simplemente era un reflejo de lo que realmente era detrás de todo el éxito, cómo era el estado espiritual de Israel. Si tú vuelves a Isaías y comienzas a leer capítulo 1 de Isaías, Dios va mostrando cómo es Israel, que son apartados, idólatras, les encantan sus festivos de la luna nueva. Y Dios está confrontando su pecado, que aunque todo va bien políticamente, económicamente, espiritualmente, ¿cómo está Israel? De mal en peor. Entonces Dios envió una persona. Isaías responde al llamado, pero ¿a quién lo envía Dios? A su propia gente, a su propio pueblo. Y tal vez eso es más difícil, ¿sí o no? Y era un pueblo terco y duro, que no iban a responder. Isaías tenía que ir con un mensaje a confrontar el pecado a su propia gente.
¿Quién quiere ir? ¿Quién quiere decir, yo estoy dispuesto a volver a mi casa, a volver a mi cuadra, a compartir el evangelio con las personas que más conozco? ¿Sí o no? Isaías no fue enviado a una gente fácil, una gente muy difícil, a su propia gente también. De hecho, con la promesa que muy pocos iban a escuchar. Y la gran mayoría iban a ser llevados a cautiverio. Solo iba a quedar un tronco en Isaías 6, versículo 13. Unos pocos, un remanente. ¿Sí o no? No fue un ministerio fácil para Isaías, pero que decía, aquí estoy yo, envíame a mí. Estaba dispuesto a ir. Si pasamos cientos de años más adelante, unos 700 más adelante, en la iglesia, cuando la iglesia iba comenzando en Hechos 13, ¿qué hacía la iglesia con Pablo y Bernabé? Los enviaron. Decía Dios por el Espíritu que Dios había apartado a Pablo y Bernabé para que fueran a las naciones a predicar el evangelio. Entonces, ¿qué hacía la iglesia? Pusieron las manos, oraron por ellos y los enviaron, ¿sí o no? Hombres y mujeres dispuestos a ir a predicar el evangelio, ¿sí o no? Si vamos a seguir la misión que Dios nos ha dejado, tenemos que estar dispuestos a ir. Hay que saber que ir significa sacrificio. Pero tal vez hay que clarificar algo. De pronto no todos van a estar llamados a ir a otro país. Ir no necesariamente significa que tiene que cruzar el mar, que tiene que aprender un idioma nuevo. De pronto Dios está llamándote a ir a la cuadra de abajo, ¿sí o no? Tal vez requiere sacrificio. Yo trabajé, yo quiero llegar a mi casa a descansar, ¿sí o no? Pero tal vez voy a ir a llevar el evangelio, ¿sí o no? Entonces, primero preguntamos, ¿estás dispuesto a ir? Si uno decide no ir, en 15 años 2 millones baja 1 millón. No podemos decir, yo no soy nadie. Bueno, realmente reconocemos, no somos nadie. Dios no me puede utilizar, pero Dios ha decidido usar sus seguidores para llevar el evangelio, ¿sí o no? Y es un mandato. ¿Estás dispuesto a ir? Si no puedes ir a otro lugar, hay mucha gente aquí, ¿sí o no? Hay muchas personas que viven en tu misma cuadra. O tal vez preguntas, ¿estás dispuesto a enviar? ¿Sí o no? Para que otra persona vaya, ayudarles a ir, entrenarles a ir, apoyarles económicamente para que vayan, ¿sí o no? Podemos participar en la misión que Dios nos ha dejado, ¿sí o no? Segundo, primero, dispuestos a ir. Segundo, dispuestos a ir más allá de predicar el evangelio. Lo hemos hablado, pero la meta de misiones, la meta de ir a cumplir la gran comisión es hacer discípulos, ¿sí o no? No solamente convertir a la gente, que no estemos complacidos solamente con compartir el evangelio y decir, bueno, ya llegaste, ya conoces a Jesús, suerte en la vida, ¿sí o no? En la escuela dominical vimos un ejemplo, escuchamos un ejemplo de esto, ¿sí o no? De qué tal sería una familia venir aquí con un bebé recién nacido, presentarlo, decir, mire la hermosura de mi bebé, y después dejarlo en la puerta de la iglesia y salir, ¿sí o no? Y después todos salen también, pasando el niño, ¿sí o no? ¿Qué locura sería? Pero qué locura es compartir el evangelio, que alguien cree en el evangelio y decimos, bueno, espero que le vaya bien en la vida. No, si Dios ha muerto por nosotros, y en 2 Corintios 5 dice que si uno está en Cristo es una nueva criatura, uno tiene vida nueva en Jesús.
La persona que apenas está creyendo en Jesús y siguiéndolo, ¿sabe cómo vivir esa vida nueva? No necesita a alguien que lo acompañe. Necesitamos estar dispuestos a ir más allá de solamente compartir el Evangelio. Convertir a las personas es el comienzo, no es la meta. La meta es hacer discípulos, ¿sí o no? Acompáñame a Hechos 14, en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos. Eso era la idea de Pablo, en ir a predicar a tantos pueblos, tantas naciones. No solamente compartir el Evangelio y que la gente entienda y después se iba. No, quería dejar gente preparada. En Hechos 14, versículos 21 al 23 dice: después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos. Mire, ¿qué hacía Pablo? Predicaba el Evangelio, la gente creía. Bueno, gracias a Dios me voy a la próxima ciudad. No, ¿qué dice que hacía? Después de predicar y hacer discípulos. Ya sabemos que es un discípulo, alguien que ha sido instruido y cómo seguir a Cristo en toda la vida. No solamente saber en qué creer, saber cómo vivir. Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo a los discípulos. Volvió a donde iba antes para fortalecer a los discípulos, para que siguieran en crecimiento y animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decían. Y en cada iglesia, ¿qué hacían? Nombraron ancianos y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pablo estaba en el negocio de hacer discípulos y dejar gente preparada, ¿sí o no? Él pasaba 3 años en Éfeso, cuidando la iglesia, instruyendo la iglesia. Él no simplemente iba a una, después pasaba a otra. Vemos momentos que iba de manera rápida, pero después tomaba su tiempo para dejar gente preparada, ¿sí o no? Para hacer discípulos. Tenía gente que iba con él, aprendía con él. No solamente escuchando a él, pero viendo cómo él vivía, ¿sí o no? Lo hemos dicho en la escuela dominical en 2 de Timoteo 2:2, que decía Pablo a Timoteo: lo que has aprendido de mí, no solamente lo que has escuchado, encomiéndelo a otros, que a su vez pueden preparar a otros, ¿sí o no? Que estemos dispuestos a ir, llevar el Evangelio, pero que estemos dispuestos a quedarnos también con los nuevos, ir más allá de solamente hablar de Cristo, comenzar a mostrarles cómo vivir tras los pasos de Cristo, ¿sí o no? Y realmente eso es lo que glorifica a Cristo, viendo que las personas están madurando, están siendo completos en Él. En Colosenses capítulo 1, versículo 28, eso es como el tema de todo el libro de Colosenses. Colosenses 1:28, eso es lo que quería hacer Pablo. A este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos, para presentarlos a todos como perfectos en Él. ¿Sí o no? Esa idea de llegar a ser perfectos en Él es la idea que va a presentar Santiago, que vamos a ver también. Es decir, que todos estén completos en Él sin que les falta nada. ¿Sí o no? Eso es alcanzar una madurez espiritual. ¿Y qué era la meta de Pablo? Hacer esto. ¿Qué decía? A ese Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos, para presentar a todos, ¿qué? Perfectos en Él. ¿Sí o no?
Y eso es un proceso largo. Y después en versículo 29 dice, con este fin trabajo y lucho. ¿Con qué fin? Presentar a todo hombre perfecto en Cristo. La misma idea que va a presentar Santiago en el primer capítulo, de estando completos en Él, sin faltar nada. Y uno dice, o tal vez preguntando, ¿quién es perfecto aquí? ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo debemos entender esa idea? Vamos a explicarlo más en Santiago. ¿Cómo es la idea de estar completo sin faltar nada? Pero eso es la meta. Tenemos que entender, eso es la meta, alcanzar esto. Eso es el fin de toda la obra de Cristo, ¿sí o no? Con este fin trabajo y lucho, fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí, ¿sí o no? Y eso glorifica a Cristo, ¿sí o no? Haciendo discípulos, maduros espiritualmente en Cristo, ¿sí o no? Entonces, preguntamos, ¿estamos dispuestos a ir? Si no podemos ir, ¿dispuestos a ayudar a otros a ir? También preguntamos, ¿estamos dispuestos a ir más allá de solamente hablar del Evangelio? Acompañar a alguien en el proceso, caminar lado a lado, hombro a hombro, vivir la vida con esas personas, ¿sí o no? Y por último, ¿estamos dispuestos a terminar la misión? ¿Sí o no? Y eso llega a un punto más personal. Acompáñame a Hechos. Hechos otra vez. Volvemos a Hechos capítulo 20. Pablo decía en versículo 24. Hechos 20, versículo 24. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Mire, la misión de llevar el Evangelio, de hacer discípulos, requiere perseverancia. Muchos comienzan, pero hay pocos que realmente terminan, ¿sí o no? Pablo sufrió persecución, náufrago, rechazo, latigazos. Sin embargo, nunca tiró la toalla. Porque su meta en su vida personal era ¿qué? Glorificar a Cristo en todo lo que hacía. Y si amaba a Cristo, eso automáticamente significaba para él cumplir la misión. Ir a ser discípulos, ¿sí o no? En terminar la misión. Eso no es la idea que voy a ir hasta que todo el mundo esté convertido a conocer a Cristo, ¿sí o no? En cuanto a terminar la misión, es decir, que yo puedo decir cuando llego al final de mis días, decir como decía Pablo, he terminado la carrera, he peleado la buena batalla. Decir, yo he corrido bien hasta el final, sin rendirme, sin apartarme, ¿sí o no? Éxito en cumplir la misión no se mide por la cantidad de convertidos que hacemos. Se mide por una vida en fidelidad a seguirlo, ¿sí o no? He escuchado historias de no me acuerdo su nombre, pero uno de los primeros misioneros que iba al país de Bangladesh. Llevaba casi toda la vida ahí, años tras años tras años, sin ver gente creer en Jesús. Y murió. Y uno ve la historia y uno dice, fue una falla, una pérdida de una vida que fue, compartió y nunca vio a alguien creer en Jesús como su Salvador. No, porque fue fiel. No se rindió. Muy pocas personas están dispuestas a ir a compartir el Evangelio por 40 años sin ver a alguien responder. Pero lo hizo.
Y en la historia termina diciendo que años después comenzaron a aparecer iglesias en Bangladesh. Y muchas de esas iglesias apuntaron al mismo hombre que había llegado y compartió el evangelio. ¿Sí o no? No era una pérdida, pero lo más importante en terminar bien es que ese hombre nunca tiró la toalla. Nunca decía, ya no vale la pena. No estoy viendo fruto, no estoy viendo recompensas por mi labor. No, la recompensa es ¿qué? Vida eterna, la corona de vida, estando con Cristo, cumpliendo la misión. Y él siguió el ejemplo de Cristo, lo que decía Cristo en Juan 17, versículo 4. Jesús decía, yo te he glorificado en la tierra. Lo que más quería hacer Jesús en la tierra era ¿qué? Obedecer y glorificar a su Padre, ¿sí o no? ¿Y cómo lo hacía? En cumplir la misión que Dios le había dado. ¿Cómo podemos glorificar más a Dios? Seguirlo, siendo fiel a Él, cumpliendo la misión que Él nos ha dejado. Pablo otra vez que decía, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Eso es terminar la misión, ¿sí o no? Entonces preguntamos otra vez, ¿estoy dispuesto a ir? ¿Estoy dispuesto a ir más allá de solamente hablar de la Biblia, pero a ser discípulos? ¿Estoy dispuesto a terminar bien? Decir, el último día de mi vida, he guardado la fe. Dios ha dejado una misión a nosotros, ¿sí o no? A llevar el evangelio. El mensaje más importante, más grande, más valioso en toda la historia del mundo. Y el mensaje que tiene un afecto para toda la eternidad, ¿sí o no? La gran mayoría de los mensajes hoy en día, en 5 años ya no sabemos qué son, ¿sí o no? Predicamos aquí y la próxima semana preguntamos, ¿y qué aprendimos la semana pasada? Y todo, se me olvidó, ¿sí o no? Pero ese mensaje de que Cristo vino, murió en la cruz para dar vida eterna a cualquiera que creen en Él, es algo que es eterno, ¿sí o no? Que vayamos a iglesia, ¿sí o no? Como hemos aprendido, como hemos dicho, eso tiene que comenzar en nuestro barrio. Ahorita terminamos y salimos. Que predicamos Cristo. Pero que estemos dispuestos a mostrar Cristo también. Decir a la persona que está escuchando, mire, acompáñame. Vamos a aprender a hacer esa vida en Cristo juntos. A ser discípulos, ¿sí o no? Es decir, vamos a hacerlo hasta que nos llame a su presencia, ¿sí o no? Hasta lo último de nuestros días. Cuando la vida se vuelve difícil, vamos a ver en Santiago cómo debemos responder, glorificando a Dios, diciendo qué bueno Dios. Sin tirar la toalla, terminar bien. He peleado la buena batalla, he guardado la fe. Parte de guardar la fe es seguir los mandatos de Dios. Dios, te amamos, te amo, gracias por ese día, gracias por venir a cumplir la misión de salvar el mundo entero, Señor. Ayúdanos a seguir tu ejemplo, a encontrar satisfacción en dar la gloria a Dios mediante la obediencia, mediante en seguir lo que Él nos ha dejado en su palabra. Te pido, Dios, que tú nos ayudes como iglesia, ser sal y luz en ese barrio, en esa esquina, pero que no tengamos una visión cerrada solamente aquí en un rincón de Medellín, sino que estemos dispuestos a mandar, a ir a las naciones, a llevar el evangelio. Gracias por amarnos, por salvarnos. Te amamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Los invito a que se pongan de pie.
Vamos a cantar una canción para terminar mientras que Camilo nos ayude con la ofrenda. Bueno, esta es una canción que hemos hecho con los niños, entonces si los niños recuerdan los señales que pueden hacer en la canción, bueno, la batalla. Cuando yo veo batallas, tú ves la victoria. Cuando yo veo montañas, tú las puedes mover. A caminar por la sombra, tu amor me envuelve. Ya no tengo miedo, pues seguro estoy en ti. Cuando pelee de rodillas caeré, mis manos alzaré. Oh Dios, la batalla tuya es todo temor. Rindo a tus pies, en la noche diré. Oh Dios, la batalla tuya es. Si tú estás conmigo, ¿quién está en mi contra? Jesús, no hay nada imposible para ti. Cuando yo veo cenizas, tú ves belleza. Cuando yo veo la cruz, tú ves resurrección. Cuando pelee de rodillas caeré, mis manos alzaré. Oh Dios, la batalla tuya es todo temor. Me rindo a tus pies, en la noche diré. Oh Dios, la batalla tuya es. Mi Dios poderoso, tú vas adelante. Nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Tú alumbras tinieblas, tú ganas batallas. Nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Mi Dios poderoso, tú vas adelante. Nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Tú alumbras tinieblas, tú ganas batallas. Nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Cuando pelee de rodillas lo haré, mis manos alzaré. Oh Dios, la batalla tuya es todo temor. Hoy rindo a tus pies, en la noche diré. Oh Dios, la batalla tuya es. Cuando pelee de rodillas lo haré, mis manos alzaré. Oh Dios, la batalla tuya es todo temor. Rindo a tus pies, en la noche diré. Oh Dios, la batalla tuya es. Hoy salvar las personas es de Dios. Él lo hace, pero Él nos manda para llevar el mensaje. Que salgamos aquí yendo
para llevar el evangelio a un mundo que tanto lo necesita. Que Dios les bendiga.